Él lo hace así para que escuche esa parte, ¿no? Fíjate, el verso 15 dice: ve y vuélvete por tu camino y ungirás a Hazael por rey de Sira. Dios le dio a Elías algo por hacer. Él necesitaba una tarea en la cual enfocarse para que evitara una excesiva introspección. Él necesitaba parar de verse a sí mismo y a sus propias circunstancias difíciles. Él necesitaba seguir con lo que Dios quería que él hiciera, ¿no? O sea, él tenía ya un plan. O sea, él iba a ungir a Jehú como rey y también iba a ungir a Eliseo, que lo predecesió Eliseo. Fíjate, Dios ya tenía un rey para Israel, Jehú, y un profeta Eliseo que sucedería a Elías. Dice, el manto era el símbolo de la autoridad profética de Elías. Este era un símbolo dramático que decía: te llamó para que te unas en mi trabajo como profeta. El manto para los profetas era un símbolo importante y mostraba la autoridad. Dice, el manto palo era la prenda peculiar del profeta. ¿Cómo podemos saber? Vamos a Zacarías 13:4 y luego vamos a ir a Segunda de Reyes 1:8. Fíjate, Zacarías 13:4. Zacarías 13:4. Fíjate, y nos dice esto. Nos dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, ¿no? O sea, esto está hablando también de que había falsos profetas, falsos maestros, como lo hay hoy en día. Un falso profeta y un falso maestro no te predica la verdad, ¿no? O sea, un falso maestro, un falso profeta siempre te va a predicar la prosperidad y la bendición del Señor. O sea, que Dios no está peleado, ¿no? Con la prosperidad. Dios no está peleado con que seas bendecido si tú honras bien al Señor. No es el primer lugar, ¿sí me entiendes? Pero un falso profeta siempre te va a predicar o te va a suavizar el pecado, ¿no? Nunca te va a hablar la verdad. Entonces lo está hablando. ¿Quién fue el último profeta en la tierra? Juan el Bautista. Entonces, si tú puedes leer en Mateo 4, Mateo 4 me parece que habla sobre la vida de Juan el Bautista, y con Lucas. Él fue el último profeta y fue el último profeta que también fue profetizado por Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, enderezad las sendas de vuestro cansado, ¿sí? Entonces, él lo profetizó desde antes. Tú lo puedes buscar en la Biblia, en Isaías. Él profetiza, él fue el último profeta sobre Israel. Fíjate, dice esto, ¿no? Dice el manto era el símbolo de... Dice Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 1, verso 8. Y dice así, y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Fíjate. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 1:8. Y ahora dice, podemos, y esta estaba hecha probablemente de piel o con pelo aún encima. Ahora sigamos la lectura, fíjate. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes, capítulo 19. 19. Y dice esto. Ahora vamos a ver el llamamiento de Eliseo. Eliseo es quien sucede a Elías, ¿sí? Fíjate, dice el verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía, ¿no? Eliseo, muchos comentaristas dicen que era un hombre que tenía yuntas y que tenía arado. Era un hombre que a lo mejor económicamente estaba bien, pero por seguir a Elías y por seguir al Señor, pues él dejó todo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta en Primera de Juan capítulo 15 verso 18, te dice: no ames al mundo ni las cosas que están en este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros.
Dice, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. La iglesia no está llamada a veces pues a ser tesoros en la tierra, ¿no? O sea, la iglesia está más llamada a servir al Señor. ¿Sí me entiendes? Para eso está llamada la iglesia, para que sirvamos a Cristo. O sea, tú lo puedes ver también con Eliseo. Eliseo dejó su trabajo, dejó todo por seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y seguir a Elías. Fíjate, ahora sigamos con la historia de Elías y podemos ver en el capítulo 20, del verso 13 al 15, aquí hay un rey que es un rey sirio. Les voy a platicar la historia nada más para rápido y vamos a tomar el verso 13 y 15. Este rey era un rey sirio que se llama Ben-Hadad y le decía a Acab, le decía, tus hijos hermosos y tus mujeres y tus tierras y todo es mío y todo me pertenece y tú me los vas a dar. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? Acab también tuvo miedo. ¿Sí me entiendes por qué? Porque le contestó a Ben-Hadad, sí, claro. ¿Cuántas veces también a veces nos intimida el enemigo y nos hace creer que todo lo nuestro no es nuestro y que todo le pertenece, que nos va a quitar todo? ¿Sí me entiendes? Y tiene una gran bocota, ¿no? O sea, si era Ben-Hadad, ¿no? Le dijo a Acab y lo atormentó, tuvo miedo a Acab, ¿sí me entiendes? Pero después cuando Acab consulta a los ancianos de Israel, los ancianos pueden ser también a lo mejor pastores, ¿sí? Cuando consulta a los ancianos de Israel, le dice, no le des nada, déjalo así, pelón, sin nada, ¿sí me entiendes? Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 20, 13 y 15, dice así. Dice, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te entregaré hoy en tu mano, para que conozcan que yo soy Jehová. Y él respondió a Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, luego las cuales fueron 232, y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000, y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas a los reyes, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndolo los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Entonces nos damos cuenta aquí qué es lo que pasa con quién le entrega a Siria, acá, ¿quién le entrega a Siria? Pues Dios, ¿sí me entiendes? O sea, nos damos cuenta que realmente Dios obró, ¿sí me entiendes? O sea, aquí Ben-Hadad estaba en una fiesta, ¿sí? Estaba embriagándose y todo, y Dios entrega a Ben-Hadad a Israel, ¿sí me entiendes? O sea, entonces nos damos cuenta que Dios en nuestras peleas, Él lucha, ¿no? En nuestras luchas Él pelea, ¿no? Nos damos cuenta que Dios siempre está enfrente de nuestras luchas y de nuestras batallas. Fíjate, vamos a ir, dice así el comentarista, acá creía que no tenía la posición para oponerse a Ben-Hadad. Sin duda la fuerza nacional y militar de Israel fue grandemente debilitada por 3 años y medio de sequía y hambre que justo acababan de terminar. Dice, Dios bendijo al ejército de Israel y a los líderes de Acab. Tenía aún bendijo el propio liderazgo de Acab hacia el ejército a pesar de las grandes posibilidades. Ellos ganaron en la batalla. ¿Y por qué Israel? Nos damos cuenta por qué Israel, siendo más pequeño en un país tan chico, por qué Israel ha prevalecido. ¿Por qué Israel realmente no han podido invadir? ¿Por qué Israel está rodeado? ¿Por qué? Porque Dios todavía no ha apartado su misericordia con Israel. ¿Sí me entiendes? O sea, nos podemos dar cuenta que Israel todavía es pueblo de Dios, ¿no? Igual que nosotros como iglesia. Fíjate, esto es lo que decía, esto ya no lo leímos. Dice, sus dioses son dioses de los montes. La idea de la deidad local era prominente en el mundo antiguo. Ellos sentían que dioses particulares tenían autoridad sobre áreas particulares debido a que la reciente victoria fue ganada en el terreno de un monte. Los siervos del rey de Siria creían que el Dios de Israel era una deidad local
con poder sobre los montes y no sobre las llanuras. Y vamos a Primera de Reyes 20, 29 y 30, y el milagro de Dios con Israel. Primera de Reyes 20, 29 y 30. 29 y 30. Fíjate, dice esto. Dice, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. O sea, Dios tenía el control de esta batalla. Dios estaba librando esta batalla. Fíjate, los pecadores deben de venir al Dios y el Rey de la misma forma que Ben-Hadad. Ellos deben de venir con sinceridad, con humildad, con rendición, con seriedad y observando de cerca para ver si alguna misericordia vendría a ellos. Y vamos a finalizar como Eliseo sucedería. Segunda de Reyes, capítulo 1, del 7 al 16. Segunda de Reyes, capítulo 1. Fíjate, Segunda de Reyes 1. Segunda de Reyes capítulo 2 del verso 1 al 16, y dice esto, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino en el cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. De seguidieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondió: sí, yo lo sé, y callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su mano, lo dobló y golpeó las aguas, de las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. O sea, aquí, ¿qué es lo que estaba pidiendo el profeta? Una doble porción del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? El Jordán representaba para el pueblo de Israel un símbolo del bautismo. Ahí fue encontrado en el Jordán Eliseo. Dice el verso 11: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuegos con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vieron a recibirle y se postraron delante de él, y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no envíes. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Se cumplió lo que había dicho, ¿no?, Elías, que lo iba a suceder uno. Y también en capítulos más atrás, tú lo puedes investigar, Dios unge también a través de Elías al rey de Israel, que es Jehú, ¿no? Entonces, todo lo que la palabra ha dicho se cumplió, ¿no? O sea, se cumplió de un sucesor, y Elías le da ese doble Espíritu Santo a través de Dios
para que Eliseo sea el profeta, y nos vamos a dar cuenta más adelante cómo Eliseo pues también hizo milagros, ¿no? Lo podemos ver con el rey de Siria, que era Naamán. Naamán se sumerge en el Jordán 7 veces, eso a lo mejor ya no lo tomamos después, pero cuando Naamán se sumerge 7 veces en el Jordán, se le quita la lepra, y la lepra es un símbolo del pecado, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que Eliseo ya tenía el poder de Dios, y cuando Eliseo también más adelante tú lo puedes leer en este capítulo, cuando unos varones o unos jóvenes le decían calvo, calvo, y él los maldice y un oso despedaza a los jóvenes. Y también podemos ver que Eliseo también hace flotar una hacha cuando a uno de sus discípulos se le hunde la hacha en el lago, y entonces hace flotar el hacha, ¿no? Entonces vemos que el poder de Dios también recae sobre Eliseo. O sea, Dios realmente tiene poder para sanar, Dios realmente tiene poder para libertar, Dios tiene poder para dar a su pueblo, ¿no? Entonces pues hasta aquí acabamos, ¿verdad? Vamos a orar, ¿sale? Sí, entonces Elías no murió. Elías fue arrebatado en un sí, torbellino que los carros de fuego. como Enoc. Es un tipo del rapto. Sí. Cuando hablamos del rapto, ¿sí me entiendes? En Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 ustedes lo pueden buscar y nos habla del rapto, ¿sí me entiendes? Dice, cuando suene la final trompeta, no todos dormiremos, ¿sí me entiendes? Y también lo dice Pablo en Primera de Corintios 15, como 51 al final, ¿sí me entiendes? Cuando dice, no todos dormiremos, sino este cuerpo de la corrupción pasará la incorrupción en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí me entiendes? La iglesia, nosotros como iglesia creemos en un rapto, en un arrebatamiento. ¿Qué es el rapto o el arrebatamiento? Es cuando el pueblo de Dios no va a sufrir la ira de Dios, sino que va a ser guardado cuando venga la ira de Dios en la tierra. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios juzgue la tierra, la iglesia va a ser traspuesta como lo fue Elías. ¿Cuándo vuelve a aparecer Elías en la Biblia? Pues vuelve a aparecer también en el monte de la transfiguración, cuando ve a Jesucristo, y estaba, bueno, cuando sus discípulos ven a Jesucristo, a Elías, que representaba a los profetas, y ven a Moisés. Moisés ahí entró a la tierra prometida, que Moisés representa la ley. Cuando otra vez se vuelve a ver a Elías, muchos suponen que cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis 6 de los 2 testigos y del olivo, los 2 testigos, uno de ellos representa a Elías y otro representa a Moisés. Cuando los gentiles pues tomen la plaza o Jerusalén y oyen la plaza y maten a estos dos, entre comillas lo maten, pero realmente ellos no van a estar muertos, sino el Espíritu de Dios entra en ellos y son arrebatados otra vez al cielo, ¿no? Pero la gente, como ellos les profetizaban, les hablaban del pecado, ¿sí me entiendes? Pues ya estaban hartos, ¿sí me entiendes? Y los matan, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que así va a ser el rapto, así como Elías fue traspuesto, o Enoc también en Génesis 5 tú lo puedes leer, Enoc también fue traspuesto, así también la iglesia será traspuesta. La iglesia no va a sufrir la ira de Dios, ¿sí me entiendes? O sea, seremos arrebatados en las nubes, ¿no? Por eso dice Apocalipsis 1:7, aquí Él viene en las nubes y todo ojo le verá, o sea, todo ojo, ¿no? O sea, y es real, ¿no? O sea, así como pasó esto, ¿no? O sea, por eso la historia, decimos que la historia de Israel es real, ¿sí me entiendes? Así como sucedió que Dios ungió a Eliseo después de Elías, o bueno, Elías lo ungió a través de Dios, y vemos que Ben-Hadad fue derrotado, y vemos que también Jehú como rey fue ungido por Elías, ¿sí? Todo sucedió, pues todo va a suceder en algún momento, ¿no? O sea, por eso la iglesia se debe levantar. Y como dice aquí, cuando habla de que 7,000 hombres no doblaron rodillas, pues ¿cómo debemos de estar la iglesia? O sea, no nos debemos de prestar, ¿no? O sea, como iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para vivir de la carne, ¿no? O para corrompernos. Vamos a orar, ¿sale? Señor, damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas en cada una de nuestras vidas, Señor, y sé tú obrando, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, también a saber, Señor, que algún día tú vendrás, Señor, e instaurarás tu reino, Señor. Y ayúdanos, Señor, también pues a honrarte, a glorificarte, así como Elías tuvo ese celo vivo por ti, Señor, que tengamos ese celo vivo por ti, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y bendice a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Amén. Es que lo dejo puesto, ¿no?